¿Alguien cree que viene de los simios? ¿Descendemos de los simios antiguos o de Adán y Eva? De Adán y Eva. Muy bien. A ver, alguien que nos pueda comentar por qué cree que viene de Adán y Eva. ¿Mande? ¿Qué dice la palabra, hermano? Hemos sido creados a imagen de Dios, a semejanza de imagen, ¿verdad? Gracias, hermana. La mayoría de las personas conoce desde su infancia la teoría evolucionista. ¿Cuántos, cuántos no han escuchado hablar de esa teoría del evolucionista? ¿Alguien no ha escuchado hablar de ello? Todos, ¿verdad? Tenemos aquí algunos estudiantes, algunos jóvenes universitarios. Yo quisiera saber qué es lo que le han compartido, qué ha escuchado sobre estas teorías. Alguien que nos pueda comentar algo de los estudiantes que han escuchado, que algunos de los maestros le han compartido, le han enseñado sobre esta teoría. Desafortunadamente, bueno, yo no pasé por ahí, ¿verdad? Pero estamos más enfocados nosotros. Yo estudié hasta la secundaria y hasta ahí me quedé y entonces ya a partir de ahí, cuando Cristo me salva, pura teología. Entonces no escuché nada por allá en las universidades, ¿verdad? Ok. Ok, ok. Las ciencias naturalistas, ¿verdad? Ok. Ciencias naturales. ¿De qué, hermana? No sé si no escuché a los maestros cuando pasé por ahí, por la secundaria, pero sí, ok. En el high school, la- el middle school. Ok. René, de las ranas, hermano, no, Padre Santo. Bueno, esas son otras teorías, ¿verdad? Otros que de la cigüeña, ¿verdad? Y cosas como esas. Entonces, bueno, esas son las perspectivas de ellos, ¿verdad? Eso es lo que ellos creen y yo quiero pensar que así se sienten ellos, ¿verdad? Quiero pensar yo que así se sienten. Cuando ellos creen que vienen de los simios, pienso que no sé si hasta caminarán más o menos así porque por todo lo que traen ahí, según ellos, ¿verdad? Ok, la mayoría de las personas conoce de su infancia la teoría de evolucionista. No solo se explica como un hecho confirmado por la ciencia en escuelas, institutos, high school y universidades, sino que también se enseña en muchos seminarios cristianos. Yo en los seminarios cristianos nunca lo he escuchado. ¿Usted lo ha escuchado? Bueno, se toca el tema como lo estamos haciendo hoy, ¿verdad? Pero no quiere decir que estamos nosotros confirmando la teoría de la evolución. La teoría evolucionista del origen del ser humano. Entre las diversas teorías que han sido planteadas para explicar el origen del ser humano, la teoría de la evolución recibe la mayor atención en el presente y por lo tanto merece una breve consideración. O sea, hay que observarla, hay que considerarla no como para ver si nosotros la podemos aprobar, ¿verdad? De ninguna manera, sino que merece observarla para poder observar la perspectiva de estos y cuál es nuestra definición o cuál es nuestra postura como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Teoría de la evolución. No deberíamos confundir el presente sujeto de estudio con la antropología general o la ciencia de la humanidad, la cual incluye todas aquellas ciencias que tienen el ser humano como objeto de estudio. Nosotros no podemos confundirnos, ¿verdad? Nosotros estamos observando, sí, la antropología, pero nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva teológica, mientras que eso lo ven desde
otras perspectivas como algunas ciencias, ¿verdad?, que estudian la antropología, como estudian al ser humano como un objeto de estudio nada más. Estas ciencias se interesan en el origen y la historia de la humanidad, la estructura fisiológica y las características psicológicas del ser humano en general y de las diversas razas humanas en particular, en su desarrollo etnológico, lingüístico, cultural y religioso. Entonces, esos toman todas estas variaciones para poder llegar a alguna definición y poder ellos dar sus propias teorías en cuanto a la raza humana y en cuanto a otras especies también. La antropología teológica solamente se interesa en lo que dice la Biblia con respecto al ser humano y la relación en la que se sitúa y debería situarse ante Dios. O sea, ¿quiénes somos nosotros? La rama antropológica, teológica, nos basamos en eso. Estudiamos quiénes somos nosotros delante de Dios. Somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Entonces, ese es nuestro estudio. Mientras que aquellos están estudiando algunas diferencias, ¿verdad?, en razas, en etnias y en algunos otros rasgos, ¿verdad?, para poder ellos tomar sus propias determinaciones. Reconoce a la Escritura como su única fuente y lee las enseñanzas de la experiencia humana a la luz de la palabra de Dios. ¿Quién? La antropología teológica. ¿Qué quiere decir esto? Antropología teológica. Han estado estudiando este tema, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Antropología teológica. ¿O cómo se entiende? Sí, eso es la antropología, ¿verdad? Sí, de acuerdo a una perspectiva teológica, bíblica. La creación del ser humano fue precedida por un consejo divino solemne. Antes de que el escritor inspirado registre la creación del ser humano, nos remonta como si fuera al consejo de Dios, informándonos del decreto divino en las palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué nos dice Génesis 1:26? Vaya ahí por favor a Génesis 1:26 para ver qué es lo que nos comenta la escritura. Bien. Esto es lo que compartíamos del deísta, ¿verdad?, que se convierte, o del ateo que se convierte al deísmo, de cómo este decía, cómo una materia impensante, ¿verdad?, puede tomar decisiones, puede ser objetiva. Así es de que el hombre puede tomar decisiones, como estaba leyendo después del versículo 26. ¿Qué nos dice después del versículo 26, hermano? Sí, un versículo adelante. Ok, gracias, hermano. Le dio una capacidad, ¿verdad?, para poder tomar decisiones y para poder ellos dirigirse y dirigir también o tomar control sobre aquellas otras criaturas. ¿Usted cree que un simio pudiese hacer esto, hermanos? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede un simio hacer lo que hace el hombre? Porque no tienen razonamiento, ¿verdad? No tienen raciocinio. Sí, tampoco tienen moral, correcto. Sí tienen alma, pero no es una alma como la del ser humano, ¿verdad? No es un alma eterna. Entonces el animal muere y hasta ahí llegó. Pero nosotros tenemos un alma eterna. A diferencia de las criaturas inferiores, el ser humano fue creado de acuerdo a un género divino. Con respecto a los peces, las aves y las bestias, leemos que Dios las creó según su género, esto es, en una forma típica propia.
El hombre, no obstante, no fue creado así, ni mucho menos según el modelo de una criatura inferior. Con respecto a él, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los dos elementos diferentes de la naturaleza humana están claramente distinguidos. Génesis 2:7. ¿Qué nos dice Génesis 2:7? Vamos a hablar de dos elementos diferentes. Sí, hermana. Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, los dos elementos diferentes de la naturaleza humana están claramente distinguidos. Nos distinguen de lo que es de lo que son otras especies. El cuerpo fue formado del polvo del suelo. En la producción de este, Dios hizo uso de material preexistente, de un material que ya existía. Sin embargo, en la creación del alma no hubo empleo de materiales preexistentes, sino la producción de una sustancia nueva. Así es de que no, cuando Dios crea al hombre, dice que lo creó, ¿de dónde, hermanos? Del polvo de la tierra. Pero cuando Dios crea el alma en la vida del individuo, del ser humano, no tomó algo preexistente, algo que ya existía, sino que sopló el aliento de vida. Así es de que ahí Dios pone el alma en la vida del hombre, mientras también lo ha creado del polvo de la tierra. Y no menciona esto a los animales o a las otras especies. Eso lo menciona únicamente del ser humano. Sí, hermana. Sí. Ujú. Pero la diferencia es que acá Dios toma del polvo de la tierra y crea al hombre, ¿verdad? Y allá simplemente nada más da la orden. Pero hay una gran diferencia entre otras especies y el ser humano. Hay una gran diferencia. Sí, hermano Jacques. Sí. Ajá. Pero es la teoría evolucionista también, hermano. Sí. Ok. De qué especie está hablando exactamente ahí, hermano? De ese criterio, de esa teoría. Sí. Ok, es que es lo que comentaba Darwin, Charles Darwin. Él comentaba que es la evolución lo que va haciendo que el hombre vaya saliendo adelante, ¿verdad? Y se vaya procreando, y esto es lo que comenta Darwin. No, definitivamente. Lo que sucede es que Darwin es un naturalista y él no cree en la palabra, porque la palabra, o sea, Dios dijo la palabra y se creó aquello. Pero Darwin está completamente fuera de la aceptación, ¿verdad?, a la creación de Dios.
Sí, sí, claro, sí. Es lo que comenta el Darwin. Y supuestamente estuvo su observación en todos aquellos animales, vegetales, y tuvo su observación. Se dice que estuvo como 20 años por allá retirado haciendo sus observaciones el hombre, hasta que posteriormente viene y las presenta, que fue eso una revolución, ¿verdad? Inclusive dice que para la Iglesia Católica, porque aún la Iglesia Católica no aceptaba lo que Darwin decía, y estos pues supuestamente eran católicos, dice, pero había una lucha eh, en él, que sabía que la iglesia misma pues se iba a oponer a la teoría que él traía. Sin embargo, la expuso porque eso era lo que él había estado observando por 20 años. Estaba guardado aquello hasta que lo presenta. Entonces vino a ser un caos, ¿verdad? Donde muchos pues no lo aceptaban. ¿Quién iba a comentar algo? Sí, hermano. Sí, pero la evolución esa ha sido por parte de la misma creación de Dios, no porque aquello surgió de la nada, sino que todo lo que existe, hermano, ha sido creado por Dios. Inclusive hay un tema que habla de los genes, de los cromosomas y cómo estos se van uniendo y vienen los genes de una persona, los rasgos de una persona. Es lo que viene sucediendo ahí, que se unen o se mezclan, ¿verdad? Algunos especies. Ujú. ¿En el qué, hermano? A ver, alguien que me interprete eso, por favor. Ah, en el arca de Noé, ok. Gracias, hermanos. Ajá, sí. Sí, porque Dios los separó ahí, ¿verdad? Para que todo eso pudiese irse procreando, hermano. Pero era de las mismas especies, ¿verdad? Sí, sí. René, a ver, un poquito más detallado eso, René. No, no entendí bien eso, lo último. Sí, ok. Sí, lo que viene comentando el hermano Cruz, él está comentando que si la teoría de la evolución, esto menciona que todo ha venido evolucionando por sí mismo y habla de algunos defectos, ¿verdad? De algunos defectos en el organismo y dice, entonces, ¿cómo puede ser esto? Si ellos hablan de una evolución y de pronto se encuentran con algunos conflictos en el organismo, dice, entonces, ¿dónde está la evolución? No debería de existir esos problemas ahí o esas enfermedades, ¿verdad? Es lo que comenta Cruz, dice, sino que ellos mencionan de la evolución, entonces siempre debería de estarse evolucionando, pero ¿por qué hay un deterioro en el organismo del ser humano? ¿Por qué hay un deterioro? Ahora, esto podemos observarlo, que fue lo que el Señor comenta a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando pecaron, le dice, ciertamente morirás. Entonces, se ha venido degenerando paso a paso el cuerpo del ser humano. Anteriormente vivían más años y usted se va dando cuenta cómo hay un deterioro en la raza humana. Pero ellos no, ellos comentan del evolucionismo. Entonces, se contradicen ahí porque ellos no encuentran cómo ese deterioro, ¿verdad? Sino que para ellos es una simple evolución y ir avanzando y avanzando. ¿Algún comentario, hermanos?
En estas simples palabras, la naturaleza doble del hombre se afirma con claridad y su enseñanza es corroborada por otros pasajes de la Escritura, tales como Eclesiastés. ¿Alguien que nos lea, por favor, Eclesiastés 12:7? ¿Alguien más que nos lea Mateo 10:28? ¿Alguien que nos lea Lucas 8:55, por favor? Sí, adelante, hermano. Nos está hablando de esa doble naturaleza del hombre, ¿verdad? No únicamente lo natural, sino también lo espiritual. Y los naturalistas volvemos a lo mismo, ellos no pueden comprender, inclusive ellos batallan y no pueden comprender por qué la conciencia está puesta ahí en el hombre, cómo funciona la conciencia, cómo puede la persona arrepentirse, cómo puede tomar decisiones. Ahora, la conciencia ha sido otorgada por Dios con el fin de reprobar las conductas inapropiadas. Ha sido otorgada por Dios ahí en el corazón del hombre o en la vida del hombre, con el fin de que éste pueda reprobar las conductas inapropiadas. Es como una regla de medir. Entonces, ahora, la conciencia del hombre, la conciencia del ser humano es una conciencia incipiente, o sea, en proceso de desarrollo. Está iniciando en un niño, hay una conciencia, pero es una conciencia incipiente. La conciencia va avanzando o va creciendo conforme se le va instruyendo, conforme se le va enseñando. Por eso algunos toman unas decisiones, o sea, malas decisiones, porque así fue enseñada la persona y su conciencia no lo reprueba, sino que no alcanza esa altura, ¿verdad? Y no se pasa por abajo porque dice, no, pues no problema. Por ejemplo, un ejemplo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de haber estado eh, haciendo mal a la iglesia del Señor, llega un momento donde se pone de pie y dice, yo con toda limpia conciencia he actuado hasta el día de hoy. Yo me siento bien, dice el apóstol Pablo. Dice, yo me siento bien. ¿Por qué se sentía bien? Porque así fue enseñado. Porque los mismos líderes religiosos le decían, tú ven y nosotros te firmamos las cartas. Esa gente está haciendo mal al evangelio. Él así fue instruido. Entonces él llegaba y arremetía contra los cristianos, pero para él eso no estaba mal, porque así fue enseñado. Sí, hermano. ¿Qué sucede? Ok, sí. Es un esclavo del pecado. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, porque el creyente, o sea, cuando nosotros venimos a Cristo, nuevas criaturas somos, ¿verdad? Sí, somos nuevas criaturas. Ahora, hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo. Hay una palabra, no sé si, no me quiero salir mucho del tema, pero nomás quiero compartir esto y regresamos, un paréntesis, ¿verdad? Y regresamos ahorita al tema. Pero hay una palabra que es imputación, imputación. Esa palabra imputación quiere decir que a Adán o a la humanidad se le imputó el pecado de Adán. Imputar quiere decir tomar la condenación de uno y ponérsela al otro. Entonces, en Adán fue imputado el pecado, o el pecado de Adán fue imputado a la humanidad. Por eso dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, porque fue imputado el pecado de Adán en la vida, en el ser humano, en la humanidad. Pero posteriormente viene Cristo y el pecado de la humanidad es imputado
en la vida de Cristo. Por eso dice Isaías 53, dice, y Él llevó nuestras enfermedades, molido fue por nuestros pecados, porque fue imputado el pecado de la humanidad en la vida de Cristo. Entonces Cristo es sacrificado, pero también resucitado y asciende al cielo. Pero ahora en el sacrificio de Cristo, la justicia de Cristo es imputada a todo aquel que cree. Por eso es que somos justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces viene esa justificación a la vida del creyente en el momento que acepta a Cristo, viene y simultáneamente viene una regeneración a la vida del individuo. Una regeneración. Viene la justificación y de la mano viene la regeneración. O sea, esos cambios que vienen a producirse en la vida del individuo. ¿Usted cambió cuando aceptó a Cristo en su corazón? ¿Hubo cambios así? Sí, porque hemos sido justificados por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, pero con ello viene la regeneración. Entonces, con ello viene la regeneración y empieza a haber cambios, pero vamos en un proceso de santificación y vamos hacia la glorificación. Entonces es un proceso, es un camino en el cual vamos caminando la santificación. Sí. No hemos llegado a la glorificación. Estamos en el proceso de santificación, ¿verdad? Sí. Ujú. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, el asunto es este, hermana, que ahora nosotros como creyentes ya no nada más tenemos la conciencia ahí, porque dice Pablo, dice, aquellos que no tienen la palabra, la ley, su conciencia misma les acusa. Pero la bendición que nosotros tenemos es que ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Sí, 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 es lo que dice. Sí, ujú, sí, sí, porque tiene una conciencia y se le ha instruido que no hagas aquello porque te castiga Dios. Entonces su conciencia ahí está activa. Sí, 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 se regenera el organismo. Sí, 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 se cauteriza la conciencia. Correcto, hermana, correcto. Sí. El asunto, permítame, el asunto es que para cuando la persona llega ahí, la persona ya no tiene, o sea, ya ni lagrimitas le salen ni nada de eso, ¿verdad? Sí, porque se cauterizó la conciencia. Sí. O sea, no, y le pueden salir lágrimas, ¿verdad? Pero no hay un arrepentimiento genuino. Le pueden salir hasta lágrimas, pero ya no hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Sí. Nos quería comentar algo, hermana. Sí. Ese es pecado, sí. Así es. Hermano, una fecha. Sí. Tiene millones de años, ¿verdad? Bueno, fue Moisés quien escribió el Pentateuco, ¿sí? Lo que pasa es que eso fue una revelación
O sea, la palabra ha sido inspirada, hermano. La palabra ha sido inspirada. Por ejemplo, dice 2 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, estos hombres de Dios fueron inspirados, o sea, ellos recibieron la revelación y empezaron a escribir. Sí. Mm. A ver, hermanos, otros comentarios. Vamos con eso, ahí lo tenemos, hermano. Vamos a permitir que alguien más comente sobre el tema que está hablando el hermano. Sí, hermano. De acuerdo a su significado, hermano. Ok. ¿Algún otro comentario, hermanos? En el principio de qué, hermano, de la inspiración de Moisés. No, 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 sí que tenemos muy buenos teólogos aquí. Mande, hermana. Dígame, hermana. Mande. La pregunta que hizo el hermano, ¿cuántos millones de años tiene escrito Génesis, hermana? Sí. Ok. Correcto, hermano, sí, sí. Pero la creación, ¿cuándo empezó la creación? Ajá. Usted quería lo que su amigo comenta o enseña. Ok, ok. Qué bien, hermano. Sí. ¿Hablamos de qué, hermana? Ok. Con los arqueólogos, ¿verdad? Sí. Sí, sí, claro, sí. Ajá. Pasarse, ¿verdad? ¿Cuándo sucedió aquello? Sí. Pues está muy interesante, hermanos. O sea, el tema ese, ¿verdad? Y en realidad ellos hacen su trabajo. Ahora, aquí la cuestión es, ¿por qué nosotros, como estudiantes, o sea, no podemos ir y estudiar minuciosamente el tema y poder
traer esos comentarios. Ahora los vamos a analizar, ¿verdad? Los vamos a observar, pero podemos traer todo eso de ciertos científicos porque en realidad de eso se trata estas clases, de que nosotros podamos profundizar más. Muchas de las veces, en realidad, muchas de las ocasiones, el maestro trae un tema, ¿verdad? Pero no está tan familiarizado con algunos otros estudios más profundos que quizá usted pueda traerlos. Sí, hermana. Sí. Ujú, ujú, sí, sí. Es que la tierra ya estaba ahí, ¿verdad? Sí. Pero vemos, Dios creó las especies y Dios creó, o sea, las diferentes especies, Dios creó el cielo, la, bueno, ahora dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero posteriormente viene enumerando los tipos de creaciones o las especies y hasta llegar al hombre. Ahora tendríamos que hacer algún estudio muy minucioso de, de la creación de la tierra cuando estamos viendo el hombre, ¿verdad? De dónde ha salido. Entonces podemos ir a hacer algún estudio más minucioso. Ahora vienen en algunos de los temas donde, sí, sí, ahora vienen algunos de los temas donde usted va a poder profundizar más. Ahora son como algunos 10, 15 miembros en cada equipo, ¿verdad? Sí, donde van a presentar estos temas o algunos de ellos, entonces ahí es donde usted va a poner, ahora es bien importante, si usted va a poner algún comentario, va a citar a alguien, bueno, ponga la cita bibliográfica ahí. Eso es bien importante. Para todos los estudiantes, eso es importante, que pongamos ahí la cita bibliográfica. ¿Quién lo está diciendo? Porque así nosotros vamos a un estudio sobre ese personaje y podemos ahí sacar algunas perspectivas de ellos. A ver, hermano, volvemos al... Sí, los estudios científicos que han hecho. Sí, sí, sí. Ok. Más antiguo se dice, ¿verdad? Ujú. Ah, no, sí, hay un buen intérprete, hermano. La clase está muy bien. La clase está perfecta, hermano. La, la apologética está excepcional, ¿verdad? Muy bien. Bueno, es que en realidad, mire, es como van surgiendo porque aquí es donde nos ponemos a pensar.
en los temas que estamos tratando, en los temas que vamos sacando, es donde yo no había pensado eso, pero ¿cómo así, verdad? Y como que nos quitan el tapetito y decimos, oye, pero ¿cómo? Bueno, para eso estamos aquí, estamos investigando, estamos analizando, ¿verdad? La palabra. Ahora, el asunto es que nosotros, hermanos, le comentaba a una de las clases anteriores, nosotros somos más teólogos que biólogos y que físicos. Entonces nosotros nos metemos más en la escritura y creemos lo que la palabra nos dice. Ahora, hay devocionales, hay dos tipos de estudios: el estudio devocional de la Biblia y el estudio ah, académico de la Biblia. Entonces nosotros nos vamos más con el devocional, porque ahí nosotros leemos el texto y nosotros mismos lo interpretamos. Pero cuando nosotros atendemos el estudio académico de la Biblia, ahí es donde nosotros tenemos que ir a utilizar la hermenéutica. Tenemos que ir a utilizar esas reglas de interpretación para ver qué es lo que nos quiere decir la Escritura, para aceptar el pasaje como de acuerdo a cómo se está interpretando. Así es de que por eso precisamente hacemos esos estudios y estamos aquí en esto. Ahora, si hay preguntas, hermanos, podemos tomarlas y podemos profundizar sobre ellas, porque muchas de las veces tenemos un PowerPoint, pero nos habla nada más de cierto tema, pero podemos ir a hacer algunas investigaciones sobre otros temas. ¿Qué temas o sea, que le causan a usted algún, no quiero decir temor, ¿verdad? Pero que le causan eh, interés, sí, gracias hermana, que le causan interés? Entonces vamos a hacer ahí una lista de esos temas y podemos, mientras estamos aquí, tenemos como algunas 13 clases más que podemos tratar. Ahora, si hay algunas preguntas así muy específicas donde la clase dice, bueno, pues es que esto no lo hemos resuelto y no nos queremos ir así nada más. No nos queremos ir como llegamos, ¿verdad? En agosto a la clase. Entonces, hermanos, vamos a hacer un consenso, vamos a ponernos de acuerdo y tocamos ciertos temas y nos profundizamos en ellos. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Bueno, haga sus anotaciones ahí. La, sí, sí, no, haga sus anotaciones y háganoslo saber, porque nosotros necesitamos profundizar en eso. Necesitamos estudiar. Usted se va a profundizar en eso y uno no en el tema que usted quiere. Pues imagínese, vamos a quedar aquí los maestros como que está muy interesante la clase, ¿verdad? Nada más. Así nos vamos a quedar. Así es de que, hermanos, yo le invito, sinceramente, yo le invito. Si hay un tema que usted sí, no, yo sé, hermana, yo sé. Gracias, hermano, por sus comentarios. Así es de que nos quedamos muy pendientes aquí con este material, pero el asunto es que tenemos dos temas, dos clases para este tema. La próxima clase podemos profundizar ahí. Yo me voy a llevar esos comentarios, hermanos. Me los voy a llevar y el próximo lunes, primeramente Dios, profundizamos un poco más en lo que usted ha comentado, ¿sí? Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos.